¿Quién como Dios? Un saludo en los corazones de Jesús y de María. Feliz de estar compartiendo con ustedes acá en este día esta experiencia del encuentro con Dios. ¿Cómo es que Dios ha alcanzado mi vida? Los invito para que nos dispongamos, hagamos una oración para que sea Dios quien venga y nos acompañe en este momento, quien sea el Espíritu Santo que llene nuestros corazones y que nos disponga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Jesús, amado Señor, en este día te bendigo, te alabo y te doy gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por el sol, por la lluvia, por el aire, por la tierra que da el fruto para nuestro sustento. Gracias, Señor, por las manos que labran el campo, las que trabajan en las diferentes empresas, aún en medio de lo que estamos viviendo en este momento en la humanidad. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por los sacerdotes. Gracias, Señor, por tenernos acá en este momento, por tenerme acá y poder compartir esta experiencia de fe, esta experiencia de amor y de misericordia que tú, Señor, has tenido conmigo. Gracias, Señor, por la Santísima Virgen María. Gracias, Señor, por San José, San Miguel, San Rafael, San Gabriel y toda la corte de santos ángeles. Amado Jesús, bajo tu amparo, te pedimos, Señor, que nos cubras con tu sangre preciosa y que apartes de nosotros todos aquellos espíritus inmundos que quieran hacernos daño. Y te pedimos, Señor, que nos permita compartir todas las maravillas que tú has hecho en mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, bueno, pues voy a hacer un corto recorrido por mi vida. Yo vengo de una familia de 8 hermanos, soy la menor. Digo familia porque no tuve hogar. Mi mamá nunca vivió con mi papá. Entonces, pues nunca tuve la figura, nunca tuve esa bonita experiencia de tener un hogar, sino que me crié sin mi papá y prácticamente sin mi mamá, porque mi mamá, cuando yo tenía una edad muy corta, me mandó a vivir con mi hermana mayor y con ella estuve como desde los 9 años hasta los 15 años, entonces prácticamente que figura materna tampoco tenía. Ya pueden imaginarse en ustedes que se empieza a anidar en el corazón de un niño, de un adolescente, cuando tiene estas carencias de afecto de su papá, de su mamá, cuando no tiene unos modelos a seguir. Les cuento que se sufre mucho. En mi caso lo viví, me causaba mucho dolor no poder compartir con mis padres cuando eran las reuniones de padres de familia. Me daba mucha tristeza, sentía envidia por mis compañeros cuando ellos llegaban del brazo de su papá y de su mamá y yo estaba sola. Eso fue formando en mí sentimientos de resentimiento, tenía resentimiento con mi mamá, con mi papá, porque me sentía sola. Así fue pasando el tiempo, ya se pueden imaginar la adolescencia que tuve. Con mi hermana estuve hasta los casi 16 años, luego regresé a un pueblo cercano que quedaba a la vereda donde mi mamá vivía, porque mi mamá pues vivía en el campo, y acá conseguí un empleo y en ese empleo conocí al que es ahora mi esposo. Nos formamos, bueno, nos hicimos novios. Yo tenía 16 años, él tenía 26 años, era una persona ya, pues yo decía en ese tiempo, muy puestecita en su sitio, pero resulta que quién sabe yo a qué veía bien puesto en su sitio. Pero bueno, empezamos una relación de noviazgo sin Dios, porque ni
Ni él venía de un hogar, ni yo venía tampoco de un hogar bien formado. Tampoco habíamos tenido quien nos hablara de Dios, entonces para nosotros la felicidad era salir a pasear, ir a las discotecas, bueno, él tomaba el traguito, los amigos, la rumba. Esa era la felicidad que uno decía que tenía. Pero realmente esa felicidad no es felicidad, esos son momentos que uno tiene en la vida, pero que al otro día normalmente uno termina con más vacíos y con más tristezas. Así fue pasando. A los 17 años quedé embarazada. Tuve miedo de decirle a él cuando supe que estaba embarazada porque no sabía cómo fuera a reaccionar. Tuve miedo de contarle porque tenía miedo de que me pasara lo mismo que le había pasado a mi mamá, que le había tocado salir adelante pues sin el apoyo del papá de sus hijos, pero pues gracias a Dios no ocurrió así conmigo. Él me apoyó, él se hizo cargo de mí, digo se hizo cargo de mí porque lo que yo trabajaba en ese tiempo pues era muy poquito. Yo era pues una niña de 17 años y nos fuimos a vivir juntos, empezamos a tener esa vida de familia. Nació mi otro hijo, a los 20 años pues ya tenía mis 2 hijos y ya hablamos con él de casarnos. ¿Pero por qué de casarnos? No porque nosotros dijéramos, no, es que tuve una experiencia de Dios y quiero organizar mi vida realmente como debe de ser. No, realmente lo hicimos porque pues algunos amigos lo habían hecho, como por la fiesta, como por el momento, como por las fotos, pero realmente no porque quisiéramos pues estar en comunión con Dios. Eran cosas totalmente diferentes, porque las preparaciones pues de eran muy superficiales, entonces pues no lo hicimos realmente convencidos ni con la claridad suficiente de que era el sacramento, pero lo hicimos. Nos casamos, nació ya mi otro hijo, seguimos por la vida trabajando mucho, queriendo conseguir cosas materiales. Trabajábamos mucho los dos, nuestros hijos fueron creciendo, pero también en el hogar se fue sintiendo ese cansancio, ese desánimo, ese desgano pues de estar en pareja. Ya él cogía por un lado, yo cogía por el otro. Pues decíamos que el amor se había acabado, llevábamos 20 años ya juntos y decíamos que no tenía ya sentido seguir juntos. Habíamos vivido muchas crisis en la relación, a veces por los amigos, por el trago, bueno, por diferentes circunstancias, pero pues yo sentía que el amor ya se había acabado y que no había nada que hacer. De hecho andaba con 3 amigas que eran divorciadas y que yo las veía que ya vivían muy bien y que sus hijos habían seguido también normal, pero lo que yo no olvidaba era una promesa que yo había hecho cuando era niña, y era que si yo tenía hijos, que yo no quería que mis hijos pasaran por esas mismas carencias que yo había pasado, de afecto, de falta de su papá, de su mamá. Entonces empezó a ver como de cierta manera, o sea, lo que yo estaba pensando hacer, separarme de mi esposo porque sentía que ya no lo amaba, sentía que ya el amor se había acabado, sentía que ya no valía la pena luchar pues por esa familia, sentía que mis hijos ya habían crecido, el menor tenía 13 años, el otro 16 y el otro 19, yo decía pues ya yo creo que ellos pueden seguir adelante sin mí y sin su papá. O sea, pues pensaba que a veces cuando uno está en las cosas del mundo, uno todo lo organiza de cierta manera que tranquiliza su conciencia. Entonces, en este momento que habíamos llegado ya a esta crisis tan dura, que ya habíamos hablado de separarnos, habíamos hablado de cómo iban a quedar distribuidas las cosas materiales, porque cuando uno está en las cosas del mundo es lo primero que uno dice, bueno, usted se va a quedar con esto, usted se va a quedar con lo otro,
pero en ese momento somos tan egoístas que no pensamos en el daño que le causamos al corazón de nuestros hijos. En ese momento estamos tan ciegos que no vemos el dolor que ellos están pasando por causa nuestra. Solamente estamos cuadrando como todo lo material, usted se queda con esto, yo me quedo con esto, pero la verdad en el corazón de los hijos uno en ese momento no piensa. Y así pasó, y hasta que, bueno, una de las amigas que yo le cuento que se habían separado, fue y vivió una experiencia de retiro, un retiro de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, y vino muy contenta de allá. Yo la veía muy diferente a ella, lo que hablaba ya era pues muy diferente. Ella me dijo, amiga, usted debería de ir, debería tener esa experiencia, es algo muy bonito. Yo no le cuento porque yo quiero que usted vaya y viva esta experiencia bonita que Dios tiene para nosotros allá. Yo le dije que sí, pero para eso, para que volviera a ver el retiro, tenía que pasar un mes, porque no habían pues como con tanta frecuencia. En ese mes los problemas se agudizaron en mi casa. Ustedes saben, el diablo no deja de trabajar, entonces lo que yo veía cada día era que no había nada que hacer. Todo se acabó y no hay nada que hacer. No siento nada. Yo porque voy a estar al lado de alguien que yo no siento nada. Y mis hijos pues ya lo entenderán. Entonces no, pues ya cuando llegó el momento del retiro me llamaron de allá las personas encargadas de la localidad que ya iba a hacer el retiro, que fuera por la boleta. Y yo le dije que no, que muchas gracias, que la verdad el trabajo no me lo permitía y que yo no podía ir, pero eran solo disculpas, porque pues sí trabajamos, pero los dos éramos independientes y podíamos disponer del tiempo. Entonces yo les dije que no, que muchas gracias, que en otra oportunidad. En eso me estaba hablando, era una señora, y me dice, hija, Dios nos hace llamados, Dios quiere lo mejor para sus hijos, no desaproveche este llamado que Dios le está haciendo. Y yo decía entre mí, qué señora tan cansona, porque no entiende que no quiero ir. Entonces me dice, bueno hija, no la incomodo más, pero le digo que dentro de un mes va a haber un retiro de parejas, y ojalá que puedan asistir a ese. Recuerde que Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Entonces pensé en el momento, sí, quitármela de encima, le diré que sí. Bueno, sí señora, nosotros a ese retiro sí iremos, le dije. Y ya quedó ahí otro mes, esperar otro mes, cuando nosotros veníamos en tanta crisis, estábamos en cuidados intensivos en mi casa. Y pues al primero mi esposo había dicho que sí iba. Cuando yo ya dije que no, porque estaba muy rebelde, porque esos días había pasado algo, entonces yo estaba muy rebelde, entonces ya pues él también se volvió rebelde para el segundo. Entonces él ya dijo que al segundo retiro, pues cuando era el de pareja, dijo que él no iría, que ya yo había decidido de que no había nada que hacer, pues que no siguiéramos intentando. Pero pues Dios tiene un plan para nosotros. Y hubo una noche que toqué fondo. Una noche llegué a mi casa y me acosté, y cuando estaba ahí acostadita sentí que me dolía el pecho, sentí un nudo en mi garganta. Quise hacer una oración y no la pude hacer. Estaba demasiado triste, sentía que lo único que quería era gritar. Y me levanté muy pasito, porque lo que sí habíamos tenido con mi esposo era tratar de que los muchachos no se dieran cuenta de nuestros problemas. Me salí al patio y había una noche clarísima porque era luna llena. Me levanté, miré al cielo y le grité, porque así fue, literal. Le grité a Dios que si Él existía, que se acordara de mí, que yo no quería vivir más, que yo estaba cansada, que yo no le encontraba ningún sentido a la vida, que agradecía todas las cosas materiales que Él nos había dado y agradecida por la vida de mis hijos, pero que yo no quería vivir más, que yo no quería seguir viviendo esta vida así, porque yo había hecho una promesa y que yo estaba a punto de romperla, porque yo no sentía que yo ya no amaba a mi esposo, que no valía la pena seguir luchando. Entonces fue como ese grito desesperado que le hice a Dios. Lloré, no sé hasta qué horas de la noche.
El caso es que al otro día me levanté y me fui para donde vendían las boletas del retiro. Compré las boletas, tenía temor de decirle a mi esposo que había comprado esas boletas, pero de igual manera en la noche le dije, ahí están las boletas, usted verá si las dejamos perder. Le dije, pero deberíamos de agotar recursos, de darnos una última oportunidad. Pero yo lo hacía más por tranquilizar mi conciencia y como por tener la disculpa de decir, yo lo hice todo, yo traté de hacerlo todo, pero las cosas no se dieron. Llegó el momento de irnos al retiro, finalmente él accedió. Dios tocó su corazón a través de otra persona también que lo animó a que fuera al retiro. Nos fuimos para ese retiro y allá Dios alcanzó mi vida. Allá Dios tenía un regalo maravilloso para mí y era el sentirme amada por Él, sentirme amada por la Santísima Virgen María, sentir que no importaba todas las cosas que yo había hecho, que Él me amaba así, que Él venía a limpiarme, que Él venía a lavarme, que Él venía a curarme mis heridas, que Él venía a llenar esos vacíos afectivos que yo tenía, que nunca yo había estado sin una mamá porque la Santísima Virgen María siempre había estado conmigo, que nunca había estado sin un papá porque Él también había estado a mi lado siempre. Entonces esto fue maravilloso. Cuando yo veo los rostros de estos misioneros que nos sirven, que nos atienden, que transmiten tanta paz, tanta alegría, tanto amor, era algo que yo jamás lo había experimentado. No lo puedo describir, no les puedo decir, pero era una alegría inmensa que tenía en mi corazón, era un gozo, era algo que yo jamás había sentido, fue ese encuentro así con Jesús, con la Santísima Virgen María, fue sentir ese abrazo maternal de la mamá donde me decía que no tuviera miedo, que ella siempre había estado y seguiría estando conmigo, y fue hermoso, realmente fue hermoso ese momento. Fue hermoso esos días que estuve allá de encuentro con Jesús. Fue quitarme esa venda de los ojos. Fue dejar a un lado mi egoísmo, mi soberbia, mi prepotencia. Fue sentir que también podía perdonar. Que cuando no perdonaba era yo la que me estaba lastimando. Que cuando no podía perdonar era yo la que me enfermaba. Era yo la que me lastimaba. Pero que Dios había enviado a su Hijo único para enseñarnos que es posible tener una vida nueva, que es posible perdonar, que es posible darse, entregarse, donarse por amor. Y es así como ya cuando yo salgo de allá, de este retiro, yo lo único que digo es yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser como ellos, Señor, dame la gracia, yo quiero ser como ellos, yo no quiero ya volver a tener esas alegrías pasajeras del mundo, yo quiero poder entregarme al servicio para que otras personas tengan esa experiencia de fe, de amor que tú, Señor, has tenido conmigo a través de ellos. Y es desde ahí que yo salgo enamoradísima de Dios a través de estos misioneros. Es desde ahí que yo digo, yo no me quiero soltar, porque es como cuando alguien está en un desierto y encuentra ese pozo donde está el agüita y él está sediento y yo estaba sedienta de Dios. Yo quería conocer más, yo quería empaparme más, yo quería darme más, yo quería... Y hermanitos, yo les puedo contar que esta es la fecha que mi corazón sigue tan enamorado, que mi corazón sigue tan con ese deseo tan grande de seguir amando más a Dios. Han pasado 9 años, pero para mí ha sido un tiempo muy corto, ha sido un tiempo hermoso. Yo no le puedo decir a ustedes que no he vuelto a tener problemas en mi hogar. Sería una mentira. Claro que los he tenido, pero ya los hemos sabido superar con mi esposo porque él también está en la comunidad. Él también ha venido caminando poquito a poco en la comunidad, ya la calle, ya el trago, ya la discoteca, ya las rumbas, nada de eso, ya nuestra alegría está en otro lado. Y esto inicialmente uno se siente solo, pues me refiero solo a que a las amistades del mundo. ¿Por qué? Porque hasta mi familia, muchos se alejaron de mí,
muchos nos criticaban, muchos nos decían que nos habíamos vuelto fanáticos, porque claro, es que la casa de Ángela era donde se hacían las fiestas, la casa de Ángela era donde eran las rumbas, donde era todo, ¿cierto? Pero pues ya cuando tenemos este encuentro con el Señor, ya nuestra casa ya no vuelve a prestarse para esas cosas. Entonces mi familia, algunos se alejaron por un tiempo, ya luego han vuelto como a regresar, ya no se entienden, ya han ido asimilando, pero no ha sido fácil tampoco, porque es que uno cuando está en las cosas del mundo, claro, uno es el buen amigo, el buen hermano, pues el bueno para todos, ¿cierto? Porque uno les acolita y les celebra cuanta bobada ellos dicen, pero cuando uno ya se acerca a las cosas de Dios y se da cuenta de que realmente la alegría no son las cosas, ni las cosas materiales, ni los paseos, ni las rumbas, ni nada de eso, pues ya uno entra a ser un estorbo para ellos. Entonces, ha sido una experiencia hermosísima. Dios alcanzó mi vida en ese retiro y le doy infinitas gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace, por lo que Él sigue haciendo, porque es que Él sigue caminando a mi lado. Él no camina ni delante ni detrás de mí, Él siempre camina a mi lado. La Santísima Virgen María siempre está conmigo, puedo sentir su presencia, su abrazo maternal. Dios fue tan grande, tan maravilloso. Mi mamita sufrió infarto cerebral, duró 17 meses en cama, pero esos 17 meses para mí fueron el mejor tiempo que pude tener, porque fue el tiempo como de reparar con ella también, fue el tiempo de abrazarla, fue el tiempo de consentirla, de atenderla, fue el tiempo de dedicarle muchísimo a ella, de orar con ella. Fueron cosas que si mi mamita hubiera fallecido pues de ese infarto que le dio, no hubiésemos podido sanar como todas esas cosas que teníamos que sanar en ese tiempo. El día que mi mamita murió, hace 4 meses que ella murió, el día que mi mamita murió, murió en mis brazos y tuve pues el valor, por gracia de Dios, de decirle: mamita, tranquila, no tengas miedo, Dios te ama, la Santísima Virgen María está con los brazos abiertos para recibirte. Y fue un momento hermoso porque yo le podía transmitir esa paz a mi mamá, podía que Dios se valiera de esta persona tan imperfecta, pero de que mi mamita también se sintiera amada en ese momento, que no tuviera temor. Y fue hermoso, fue muy bonito. Tal vez también a veces a uno lo juzgan por eso, porque no fue un momento de gritar ni de desespero, no, porque Dios ya nos había dado un tiempo de sanación, un tiempo de reparar, un tiempo de enmendar muchas cosas. Entonces, pues algunos decían que yo no la quería porque no lloré, porque no entré pues como en estados que a veces las personas entran, ¿no? Porque es que uno ya entiende de que es que la muerte es solamente un paso que uno da para tener ese encuentro con Jesús, y uno confía en su infinito amor y en su infinita misericordia. Y lo único que le puedo decir, hermanitos, es que no hay que tener miedo de dejarnos alcanzar por Dios. No hay que tener miedo. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y Dios nos ha creado no para que tengamos cualquier vida, Él nos ha creado para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero depende de nosotros, depende de que nosotros permitamos que Él haga la obra en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra sociedad. Entonces la invitación es que nos dejemos alcanzar por Dios. Dejemos que la Santísima Virgen María está acá atrás con sus brazos extendidos. Ella siempre está con sus manos extendidas diciéndonos: venga, hijo, vengan que yo los llevaré a donde mi hijo Jesús, que entregó la vida por cada uno de ustedes, porque los amó y los amó hasta el extremo de entregar hasta su última gota de sangre por nosotros. Después de que yo conocí a Dios en esta comunidad, después de que Dios alcanzó mi vida, mire, no se imaginan el gozo, la dicha, la paz que se siente. Estamos pasando por momentos ahora, con esta pandemia, momentos que mucha gente entra en depresión,
Y yo les aseguro que cuando uno está de la mano de Dios, uno todo lo ve como bendición. Todo es para el bien de las almas, todo es para el bien de los que buscamos conocer, amar y servir a Dios. Entonces, ánimo, nuestra vida no es el final cuando estamos caídos, cuando decimos ya no doy más, cuando decimos es que no soy capaz de perdonar, cuando decimos es que yo no puedo, no tengo las fuerzas. Claro que sí, tienen razón en eso, porque nosotros solos no tenemos las fuerzas, pero si nos prendemos de la mano de Jesús y de María, con ellos todo es posible. Hay que tener esa fe y esa confianza y dejarnos alcanzar por Él. Es una alegría inmensa, es algo que no se puede describir, es que solamente la experimentamos en nuestro corazón, no se puede describir. Yo los invito a que se dejen también alcanzar por Dios, a que no cierren sus oídos, a que no seamos tercos, de corazón duro, como a veces el Señor nos dice en su palabra, sino que seamos dóciles a su palabra, a que nos dejemos amar. Simplemente no es ni amarlo tanto a Él, es dejarnos amar por Dios, es dejarnos consentir por Él. No importa cómo haya sido tu vida, no importa lo que haya pasado, lo que importa es lo que Dios va a hacer en tu vida de aquí en adelante. Y después de Dios, nadie como María. Los invito a que le demos infinitas gracias a Dios, porque Él cada día nos ama. A cada momento Él está con nosotros llenándonos de sus bendiciones, porque Él no tiene en cuenta nuestro pecado, sino que Él hace salir el sol para buenos y para malos. La lluvia cae para buenos y para malos. Él no hace ninguna distinción. Él simplemente nos ama y nos invita a que nos sumerjamos en ese mar de misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Dejémonos amar por Dios, dejémonos amar por la Santísima Virgen María, dejemos que sean ellos quienes lleguen a llenar nuestro corazón, que sean ellos quienes vengan a inundar todos estos vacíos que hay en nuestras vidas y que a veces sentimos que es el final de nuestra vida, porque nos sentimos solos, porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos marginados. Pero para Dios todos somos iguales. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en mi vida, en mi hogar, en mi familia, por lo que sigues haciendo en nuestra comunidad. Gracias, Señor, porque no tengo palabras para describir la alegría y el gozo que hay en mi corazón desde el momento que me dejé alcanzar por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Que la gracia del Señor esté siempre con ustedes.